Hola, hola, bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con una sonrisa de oreja a oreja. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Mi nombre es y este es el lugar donde hablamos de todo, desde moda y belleza, hasta chismes jugosos de celebridades y, por supuesto, las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y hablando de noticias jugosas, hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos. Si vieron el título, ya saben de qué vamos a hablar: la increíble Demet Özdemir. Esta talentosísima actriz turca, conocida por su belleza, carisma y por supuesto, su impecable actuación, ha estado en el centro de atención recientemente, pero no precisamente por un nuevo proyecto profesional. No. La noticia que nos trae aquí hoy es que Demet ha estado lidiando con un dolor, un sufrimiento silencioso que mantuvo en secreto por semanas. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en todo lo que sabemos sobre esta situación. Vamos a explorar qué pudo haberle pasado, cuáles son las posibles causas de este dolor, y lo más importante, vamos a ver cómo está Demet ahora y qué podemos aprender de su experiencia. Prepárense porque les aseguro que la historia es fascinante y, como siempre, les voy a dar mi humilde opinión sobre el tema. Antes de que empecemos a desmenuzar toda la información, quiero recordarles que si son fans de Demet Özdemir, o simplemente disfrutan de este tipo de contenido sobre el mundo de las celebridades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio de Demet Özdemir y su dolor. Bueno, para empezar, ¿qué sabemos exactamente? Lo que sabemos es que Demet, a través de sus redes sociales, ha revelado que ha estado sufriendo de un dolor persistente durante varias semanas. La actriz, conocida por su espíritu alegre y su constante actividad en redes, compartió mensajes enigmáticos y fotos que sugerían un momento delicado en su vida. Si bien no especificó la naturaleza exacta del dolor, sí dejó entrever que se trataba de algo que la había afectado emocional y físicamente. Publicaciones como "Necesito un poco de paz, este dolor no se va", y algunas imágenes donde se le veía con el ceño fruncido y una mirada que reflejaba cansancio, fueron suficientes para encender las alarmas entre sus seguidores y los medios de comunicación. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las especulaciones en redes sociales y medios de comunicación han sido muchas. Algunos han sugerido problemas de salud, otros han hablado de estrés laboral, e incluso, algunos han mencionado posibles complicaciones personales. Es natural que la gente se pregunte qué le pasó, sobre todo cuando se trata de una figura pública tan querida como Demet. Su carisma, su talento y su cercanía con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Cada publicación suya, cada movimiento, es seguido por millones de personas. Por eso, cuando se percibe un cambio, un bajón, las alarmas se encienden de inmediato. Una de las teorías más comunes se centra en el estrés. La vida de una actriz, especialmente en el mundo del entretenimiento turco, puede ser extremadamente demandante. Largas jornadas de rodaje, constantes viajes, la presión de mantener una imagen perfecta y lidiar con la fama pueden ser agotadores, tanto física como mentalmente. El estrés crónico puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, dolores musculares e incluso enfermedades más graves. Es perfectamente posible que Demet haya estado lidiando con una situación estresante que le haya causado este dolor. Recordemos que Demet ha participado en proyectos de gran envergadura, con rodajes exigentes y que requieren una gran inversión de tiempo y energía. Además, la industria del entretenimiento en Turquía es conocida por ser muy competitiva y exigente, lo que añade una presión adicional a los actores y actrices. El estrés en el mundo actual es una epidemia silenciosa. Afecta a personas de todas las edades y profesiones, y sus consecuencias pueden ser devastadoras. El estrés laboral, en particular, es una causa común de agotamiento, ansiedad y depresión. En el caso de Demet, es probable que la combinación de largas jornadas de trabajo, la presión de mantener una imagen pública, la exposición constante a las redes sociales y las expectativas de los fans hayan contribuido a su estrés. Otra posibilidad que se ha discutido es un problema físico. Podría ser una lesión sufrida durante el rodaje de alguna escena de acción, o incluso un problema de salud subyacente que aún no ha sido diagnosticado. Los rumores siempre están a la orden del día, pero es importante ser cautelosos y evitar
Especulaciones sin fundamento. Hasta que Demet o su equipo confirmen algo específico, todo son meras conjeturas. En el mundo de la actuación, las lesiones son comunes. Los actores y actrices a menudo se someten a exigentes entrenamientos físicos y realizan escenas de acción que pueden causar lesiones. Es posible que Demet haya sufrido una lesión durante el rodaje de alguna de sus series o películas, y que este dolor se haya prolongado en el tiempo. Los problemas de salud subyacentes, por otro lado, son algo que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Desde condiciones crónicas hasta enfermedades repentinas, la salud es un tema complejo y delicado. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, y que también pueden sufrir problemas de salud. Sin embargo, hasta que Demet o su equipo proporcionen más información, es imposible saber con certeza si este es el caso. Además, recordemos que Demet es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida privada. Es muy probable que, aunque haya compartido su malestar con sus seguidores, no desee revelar detalles muy personales. Esto es algo completamente comprensible. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a protegernos de la intrusión mediática. La fama, aunque conlleva muchos beneficios, también implica una exposición constante y una invasión de la privacidad. Demet, como cualquier persona, tiene derecho a proteger su intimidad y a decidir qué información comparte con el público. Es importante respetar su decisión y no presionar para obtener más detalles de los que ella considere oportuno revelar. Lo importante es que, a pesar de la incertidumbre sobre la causa de su dolor, Demet ha demostrado una gran valentía al compartir su experiencia. Al hacerlo, ha abierto la puerta a una conversación sobre la importancia del bienestar emocional y físico, y sobre la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos. En un mundo donde la perfección y la productividad suelen ser prioridades, es fundamental recordar que es completamente normal sentirse mal, y que buscar ayuda y apoyo es una señal de fortaleza, no de debilidad. Al compartir su vulnerabilidad, Demet ha enviado un mensaje poderoso a sus seguidores: no están solos. La valentía de Demet al hablar sobre su dolor es un ejemplo para todos nosotros. En una sociedad que a menudo nos anima a ser fuertes y a ocultar nuestras debilidades, es importante recordar que está bien no estar bien. Es fundamental hablar sobre nuestras emociones, buscar ayuda cuando la necesitamos y cuidar nuestra salud física y mental. Demet ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación? Primero, que nadie es inmune al dolor, ya sea físico o emocional. Incluso las personas más exitosas y aparentemente perfectas pueden enfrentar dificultades. Las celebridades, a menudo idealizadas y puestas en un pedestal, son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. La imagen perfecta que a menudo proyectan en público puede ocultar una realidad muy diferente. Segundo, que es crucial prestar atención a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Si sentimos dolor, ya sea físico o emocional, no debemos ignorarlo. Debemos buscar ayuda profesional y tomar medidas para cuidar nuestra salud. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos prestar la misma atención a ambas. Ignorar el dolor, tanto físico como emocional, puede empeorar la situación y llevar a consecuencias más graves. Y tercero, que la empatía y la comprensión son fundamentales. En lugar de juzgar o especular, debemos apoyar a las personas que están pasando por momentos difíciles. La empatía nos permite ponernos en el lugar de los demás y comprender sus experiencias. La comprensión nos ayuda a ser más tolerantes y compasivos. En lugar de criticar o cuestionar, debemos ofrecer nuestro apoyo y aliento. ¿Y qué hay de Demet ahora? Afortunadamente, las últimas noticias son esperanzadoras. A través de sus publicaciones en redes sociales, se ha visto a Demet retomando sus actividades, compartiendo fotos y vídeos que sugieren una mejora en su estado de ánimo y en su salud. Ha publicado mensajes de agradecimiento a sus fans por el apoyo recibido, y ha dejado entrever que está trabajando en nuevos proyectos. Es una gran noticia y demuestra que, a pesar de las dificultades, es posible recuperarse y seguir adelante. La resiliencia de Demet es admirable y su capacidad para superar la adversidad es un ejemplo para todos. Verla retomar sus actividades y compartir su energía positiva es un alivio para sus fans y una prueba de su fortaleza. Las últimas publicaciones de Demet en sus redes sociales han sido un rayo de esperanza para sus seguidores. Se le ha visto sonriendo, disfrutando de su tiempo libre y, lo más importante, retomando sus proyectos profesionales.
Esto sugiere que está en camino de recuperarse completamente y que ha encontrado la fuerza para superar el dolor que la aqueja. Ava. La recuperación de Demet es un recordatorio de que con el apoyo adecuado y el cuidado personal, es posible superar cualquier dificultad. En resumen, Demet Özdemir ha compartido con el mundo que ha estado lidiando con un dolor persistente durante semanas. Si bien la causa exacta de este dolor aún no se ha revelado, las especulaciones apuntan a posibles problemas de estrés, problemas físicos o complicaciones personales. Lo más importante es que Demet ha mostrado valentía al compartir su experiencia, y que está trabajando en su recuperación. Su historia nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como emocional, y de mostrar empatía y comprensión hacia los demás. La situación de Demet es un recordatorio de que todos somos vulnerables y que a veces necesitamos un tiempo para sanar. Y bueno, bellezas, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Demet? ¿Creen que se trata de estrés, de un problema físico o de otra cosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Me gustaría saber si han pasado por situaciones similares, cómo las han afrontado y qué consejos le darían a Demet. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like y cada suscripción me ayudan a seguir creciendo. Me encantaría que compartieran este vídeo en sus redes sociales, para que más personas puedan conocer la historia de Demet y reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.